dos tecnologías que son súper poderosas y te van a ayudar a manifestar tus sueños. Bienvenidas, bienvenidos queridos seres creativos. Estoy en YouTube como María Veraz Carrillo. Te invito a que te suscribas, toques la campanita, que te llegue, que te avise, que te notifique YouTube con estos temas que pues cada vez son más apasionantes. Y gracias, gracias, gracias a todos los que se están sumando a esta comunidad creativa. Yo siempre voy a decir que todos los seres humanos somos creativos. Y hoy te quiero compartir estas dos tecnologías que son, yo las he encontrado claves. Yo les llamo tecnologías, les llamo prácticas porque funcionan, están probadas y comprobadas. Pero no me crees nada, compruébalas. Entonces te las voy a compartir. Son dos claves que te están sucediendo todo el tiempo en tu proceso creativo para manifestar. Entonces tú quieres, por ejemplo, manifestar algo, pero de pronto o no llega, o no lo ves rápido, o se atrasa, o fíjate bien, eres súper optimista, pero luego te llega algo en tu vida y eh, brotan de ti, así como por automático, porque además estamos acostumbrados a eso, brotan de ti pensamientos negativos. Entonces, primer tecnología que puedes aplicar cuando tengas un pensamiento negativo o vayas a decir alguna frase o alguna palabra a partir de un pensamiento negativo o te caches, o sea, es que decimos en México cachar, como te encuentres a ti misma diciendo o pensando algo negativo, ni siquiera se te ocurra terminar la frase ni pensada y mucho menos hablada, o sea, ni la termines. Si te cachas, si te descubres a ti misma pensando algo negativo, fíjate bien, esta es la palabra que tienes que utilizar, inviértelo. Cambia ese pensamiento por algo positivo, pero ahí te va inmediatamente, o sea, justo ni lo termines, o sea, la velocidad aquí es como si fuera de vida o muerte. ¿Por qué exagero esto? Bueno, sí exagero un poco, pero es que te lo quiero exagerar porque luego no es, o sea, no entendemos, no comprendemos en dónde estuvo, o sea, qué no nos funcionó de lo que quisimos manifestar, de nuestra meta, de nuestro objetivo. Todo iba bien, ¿qué pasó? Entonces lo que está pasando muchas veces es que tú piensas que no importa, pero a veces dices, es que no hice nada, pues precisamente porque no hacemos nada, a veces pasan cosas. Mira, te voy a explicar algo que a mí me explicaron y que me sirvió muchísimo. Todo es energía y nosotros los seres humanos somos energía. Entonces, cuando hay espacios vacíos que tú dejas sin hacer nada, sin tener un propósito, sin estar consciente, eh, por default, o sea, por naturaleza humana, el universo va a llenar ese espacio con lo que sea, con algo. Entonces, si tú no estás consciente de la vibración que estás emanando, vas a atraer, fíjate bien lo que voy a decir, esto va a sonar muy fuerte, vas a atraer espíritus que no quieres, o sea, de los que no, tú vas a decir, es que yo no pedí caerme, yo no pedí este accidente, yo no pedí, a lo mejor inconscientemente sí. Entonces, te está pasando porque no estás llenando. Es como si tuvieras una agenda pero dejaras espacios vacíos y como no sabes qué hacer, pues te relajas y eso de pronto sin darte cuenta te pierde un poco. Y luego de pronto dices, ay, ¿qué tenía que hacer? Entonces regresas a tu agenda y ya como que te regresas al camino. Bueno, en el mejor de los casos, tenemos una agenda, un planificador y regresamos a nuestro plan original. Y entonces va a ser muy difícil que la mente subconsciente se distraiga, se duerma en sus laureles, porque no pasa nada, porque no estamos haciendo nada malo. Es que a ver si me explico.
no necesariamente tiene que ser algo malo. Puede ser algo neutro, o sea, ni positivo ni negativo. Puede ser algo neutro, ni bueno ni malo. Simplemente no estás siendo consciente. Entonces ese espacio existe. Y si tú no eres consciente de esos espacios, que en el 98 o 99% del tiempo nos pasa a todos los seres humanos, ¿por qué? Porque además, también en ese gran porcentaje tenemos pensamientos o sea, el 98% de nuestros pensamientos son negativos, o los que son dominantes han sido programados ni siquiera por nosotros, a veces por nosotros, pero casi estoy segura que ni siquiera son propuestas nuestras, objetivos nuestros, pensamientos nuestros. Entonces, yo una vez escuché, y esto es lo que te quiero explicar, que me fue explicado de alguna manera, de es un chamán hindú que dice que en estos espacios que dejamos es como si llamáramos consciente e inconscientemente, como sea, pero haz de cuenta que van volando las ideas por el espacio, y si tú te distraes y no piensas en nada, pero ese nada no es nada, no es que sea nada, ese que según tú no estás haciendo nada, te generó una vibración, algo que viviste o en ese momento o días atrás, o traes algo ahí como dándole vueltas y tuviste una emoción sin darte cuenta, y va pasando un pensamiento o un espíritu, porque son espíritus los pensamientos. Es energía, es que todo es energía. Entonces velo como quieras, velo como energía, como espíritu, o como este pensamiento que va viajando por ahí en el espacio, y tú lo cachas por vibración. Entonces de pronto tu vibración baja y ya no estás emitiendo lo que tú querías emitir, positivo o de dinero, que tú querías manifestar algo de dinero, o querías manifestar algo de amor, o querías manifestar algo de salud, y entonces se atrasa, o consigues algo parecido pero no muy bueno, parecido pero no demasiado parecido, y entonces es una alteración de la realidad que tú querías. O sea, sí, pero no, decías, es que yo quería azul, pero me apareció un naranja. Porque el azul se combinó con un café, el café de este sentimiento que tú no estabas buscando, pero que inconscientemente, por distracción, porque te dormiste, porque no planeaste, porque no estás programándote. Entonces, primer tecnología es, en el momento en que seas consciente de un pensamiento negativo, no lo termines, y mucho menos lo expreses. O sea, trata de invertirlo. Intenta decir una palabra, aunque sea positiva, por ejemplo, paz. O sea, que te caches y digas, no digas, ay, no quiero decir, no digas eso, no digas no, di paz, o di amor, o di me apruebo, o di me amo, o di estoy feliz. O sea, va a parecer muy ridículo, pero cuando te caches en el negativo, es la velocidad en la que, o sea, inviértelo inmediatamente. La palabra es inmediatamente. Inviértelo, o sea, dale la vuelta, ¿sí? Cámbialo por algo positivo. Ok. Ese es lo primero. Te tienes que dar cuenta, tienes que ser consciente. Obviamente, si quieres, puedes decir una frase o algo como yo soy la luz, o yo soy amor, o yo soy paz. Pero si no tienes tiempo, porque tiene que ser algo rápido, así por instinto, entonces puedes decir nada más una palabra. O puedes decir amor, paz, luz, o 3 palabras así sueltas. ¿Por qué? Porque tu mente no va a pelear con eso. Por un lado, no va a pelearse con eso, porque tú nada más vas a decir la palabra. Pero por otro, fíjate bien, es súper positivo, porque vas a cortar ese patrón que te va a llevar a un círculo vicioso si no cortas de tajo inmediatamente. ¿Por qué? Porque luego esa vibración que se te bajó al tú tener esa emoción y no conseguir tu manifestación, te vas a agüitar, te vas a poner triste, te vas a frustrar,
vas a dejar de creer o no vas a, pues no vas a crecer. O sea, en el mejor de los casos aprendes y creces y ya descubres qué pasó y tal, pero a veces no nos damos cuenta. Y pueden pasar semanas, meses y a veces hasta años hasta que nos caiga el 20 y nos demos cuenta. Porque estamos dejando que nuestro cuerpo vibre y no controlamos y entonces cachamos cosas del ambiente. Se nos pegan. Si no controlamos nuestra vibración, nuestro humor, nuestra alimentación, nuestra respiración, ser conscientes de nuestra respiración, o sea, estar haciendo esto que hemos estado hablando en estos últimos videos de reír, de respirar, de comer nutritivamente, conscientemente, tener tiempo para ti, para que pienses, para ir adentro, para hacer una meditación. Entonces, bueno, esta primera tecnología es muy práctica, es de cada día y pues ya sea que o digas una palabra o una frase corta como yo soy, o puedes decir 3 palabras o 2 palabras juntas, pero independientes, como paz, luz, o sea, para que tú frenes ese ciclo, ese círculo vicioso que te va a llevar a una espiral descendente, o sea, que te va a ir hundiendo, 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 y cuando menos te des cuenta, te va a costar muchísimo trabajo volver a ascender, que tu vibración suba. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar en súper alerta. Ok, segunda tecnología. Esta tecnología es poderosísima también y es cuando tú sientes confusión para algo, suponte que ya no es que no hayas planificado algo, sino que te surge una situación y sientes confusión, no sabes si debes hacer esto, debes hacer lo otro, tienes duda, o sea, tienes un dilema, tienes una confusión, no hay claridad, difuso, está difuso, se te abren las opciones. Ajá, eso es como, hay una, bueno, hay una bifurcación, hay una encrucijada en tu vida. Esto es muy importante porque generalmente en estas bifurcaciones, en estos, fíjate lo que voy a decir, esa es la palabra, punto de inflexión, ya habíamos dicho que era la inflexión, lucha viene de lux y también son palabras que se relacionan con luchar, lux y flexibilidad, de que te de que cedes ante la lucha. Entonces, cuando es la lucha y cuando es esta luxación, es doblegarte. Entonces, en este proceso creativo, estás en la lucha y llega algo, este es el punto de inflexión, y entonces tú o eres flexible y te dejas y te sometes y aprendes y eres consciente, o luchas, pero no te das cuenta y estás en un desgaste y vuelves otra vez. Fíjate, acá no es de agüite ni nada, sino de ira, de impotencia, de gastar muchísima energía, pero estar ciclándote. Entonces, finalmente llegamos a nada, a lo mismo, a nada, hacia abajo, o sea, a la espiral descendente. Entonces, esta tecnología es cuando surge la confusión, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pensar que cuando tienes esa confusión, ese punto de inflexión, tienes que reflexionar, tienes que observar, tienes que hacer un trabajo de revisión, ir hacia adentro, darte tiempo, respirar profundo y hacer preguntas. Y ahí te van las preguntas. Es que esto es clave, me encanta, porque cuando tú dices, es que yo me acuerdo que en mi vida el punto de inflexión fue, pum, ¿no? Que me pasó esto. Y fue una crisis y fue esto, entonces tuve que decidir, hacer esto, pero de tajo, porque entonces, gracias a que decidí esto de tajo, por ejemplo, no sé, no me casé, o opté por sí o por no, o por vivir en este país, o por regresarme a mi país, yo qué sé, entonces fue que tu vida comenzó a tomar sentido porque tú te encontraste en una bifurcación y tú decidiste que era por ahí.
Pero fíjate bien, como vas a tener que tomar una decisión, es un punto de inflexión, tienes que reflexionar, tienes que echarle coco, tienes que pensar, tienes que observar. Y esa es la palabra clave para cuando tienes confusión. Te tienes que preguntar, son dos palabras claves, observar y preguntar. ¿Qué tienes que observar? Tienes que observar que, fíjate, es positivo incluso que hayas tenido esta duda, esta confusión. Porque cuando tú tienes esa confusión, es como si alguien adentro de ti observara que estás confundido. Porque si no observaras que estás confundido, te pasa lo que te estaba contando en la primer tecnología, que es que te pasó un pensamiento negativo pero sin darte cuenta. O sea, aquí la diferencia y lo que es positivo acerca de la confusión es nada más y nada menos que estar y ser consciente de tu confusión. Cuando tú estás consciente de que estás confundida, confundido, de que tienes esa confusión en tu vida, ya tienes el 50% recorrido de ese viaje, de ese proceso creativo. Darte cuenta es la onda, es la neta del planeta. Ser consciente, o sea, la conciencia es la única realidad. Si tú eres consciente, es como si iluminaras tu mente subconsciente que está en la zona de confort, tiene miedo, no sé qué salir, está agazapada. Es esa niña herida que al momento de la confusión se va a esconder. Pero fíjate bien, tu yo se está dando cuenta de la confusión. Entonces le puedes decir a tu niña, está bien, tenemos miedo o tienes miedo, está bien, abrázala, sabe, o sea, sabe que es. Hazle saber a tu niña que estás ahí, que la vas a proteger y que tienen que reflexionar porque en ese momento hay que tomar una decisión. Sí o sí, es que en la confusión lo más importante, es más, te voy a decir una cosa, lo más importante no es la decisión que vayas a tomar, sino que te sientes a sopesar, a reflexionar, que seas consciente del punto de inflexión, en dónde estás y a dónde quieres ir. Y ya si te equivocas con la decisión o algo, pues la vas arreglando, porque además podemos ir arreglando sobre la marcha. Podemos ir moldeando la vasija de barro, que es nosotros mismos, ¿no? O sea, sobre la marcha, sobre el mismo camino, sobre el mismo proceso creativo, vamos aprendiendo. El problema sería que sintieras confusión y te agazaparas y te quedaras escondida y por miedo no tomar ni una decisión y entonces procrastinar. No decidir, no escucho, no quiero escuchar porque yo sé que me voy a meter en más confusión, pero si ya estás viendo que estás confundida, eso es súper positivo. O sea, tenemos que entender que estar conscientes de que tenemos una confusión es bueno, es positivo. Que ya tienes 50% del camino recorrido. Solo tienes que sentarte, respirar profundo y ver. Ahí te van las preguntas. Entonces, primero tienes que observar que hay una confusión y tienes que reconocer que es positivo darte cuenta, ser consciente de la confusión. Es como saber que esta divinidad está observando. Por eso te digo que esta tecnología es del observador. Entonces tienes que observar la confusión y luego te tienes que preguntar. Porque la pregunta, cuando nos hacemos preguntas, nos conectamos con nuestro espíritu. Porque acuérdate, estábamos hablando ayer de buscar. Acuérdate que nos estamos complementando. Pero ahora la diferencia es que no dejamos espacios vacíos ahí inconscientemente. No, estamos intentando complementarnos porque obviamente no lo tenemos todo claro. Pero la diferencia es que ya eres consciente. Estás dejando espacios vacíos, pero con la pregunta. O sea, y checa esto. Este es el ajá de este día. Este es el eureka. La diferencia está entre ser consciente y preguntar, porque la pregunta va a ocupar el espacio vacío de cuando estás siendo inconsciente y estás navegando por la vida como un corcho sobre el mar cuando hay una tormenta, está empujado para todos lados y no sabe para dónde va. Pero cuando preguntas, ¿qué está pasando? ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué me pasa esto? Es que no está...
Y fíjate, no estoy hablando de estar en la zona de la víctima, que no estoy hablando del victimismo, estoy hablando de que te preguntes por qué te ha pasado eso, o sea, qué sucedió, por qué crees que te está pasando eso, por qué crees que te está pasando eso a ti en tu vida ahorita. Cuando tú te haces preguntas, llenas esos espacios incómodos y que el universo, no por mala onda, es que nadie te va a echar algo malo por mala onda, sino porque tú descuidas, dejas agujeros y el universo los va a intentar llenar. Pero como tú de pronto puedes vibrar más bajo, te va a llegar eso más bajo. No fue porque te portaste mal o porque seas mala, sino porque emitiste ese tipo de vibración, justo ese tipo de vibración en el universo te empató algo con eso. Y además es muy fácil tener una emoción, porque todo el tiempo estamos teniendo emociones y estamos creando con esas emociones. Entonces, al dejar espacios vacíos sin preguntar, estamos creando lo que sea. Así, literal, lo que sea. Entonces nos pueden llegar cosas que de pronto dices, ¿y esto qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto, no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando preguntas? Fíjate bien, si la clave está y la diferencia está en ser consciente, ahorita voy a juntar estas dos tecnologías, por eso hoy te paso estas dos tecnologías y tienen mucho y todo que ver. Ser consciente y cambiar inmediatamente un patrón negativo, cacharte, o sea, estar alerta, porque ahí también entra el observador, por eso te pudiste cachar. Cuando ya estás en el camino del héroe, en el proceso creativo, en el viaje en el camino del guerrero, estás más despierto, estás más alerta y te estás cachando más frecuentemente. O sea, a lo mejor no estás completamente despierto, pero ya no estás tan dormida o tan dormido. Entonces te puedes cachar más. Y esto, platícamelo, regresa a este video si te ha pasado, o cuéntame ahorita en este momento si te ha pasado. Dime, a mí me ha pasado, María, yo me cacho, me observo y reflexiono y tomo medidas y actúo en consecuencia. Y entonces ahorita es lo que te quiero decir. Aquí quería llegar. ¿Qué está pasando cuando te preguntas, te cuestionas, eres consciente? Te haces estas preguntas al tener pensamientos negativos y también en los momentos de que hay confusión. Cuando eres consciente de que hay confusión, de que tu divinidad, o sea, el observador está observando esa confusión, o sea, ya pusiste acá la confusión y tu observador está acá viendo en perspectiva. Eso es lo más positivo que puedas encontrar en tu vida. Hacer como, a ver, voy a analizar esta situación porque estoy confundiendo esto. Ah, ya sé. A lo mejor mi mamá hizo lo mismo cuando, no sé, cuando tuvo que elegir a mi papá. O a lo mejor, pues esto es un patrón que he estado repitiendo todo el tiempo en, no sé, en mis exámenes, cuando salí de la prepa o la universidad. O sea, tú vas a ir viendo si estás repitiendo patrones o si los hizo tu mamá o si copias a alguna hermana por fidelidad, por figura de autoridad, porque no quieres ser infiel a esa tradición familiar o a esa figura de autoridad, a esa figura religiosa o política, ¿vale? O social, que te cambió la vida a lo mejor en algún momento y entonces tú sola te entrampas, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la magia en hacer esta pregunta? Que el universo, cuando tú empiezas a preguntar, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué creo? Así pregúntate, ¿por qué crees, María, que te estás sintiendo así? ¿De dónde está viniendo esto? ¿Cómo puedo obtener claridad? ¿Cuál es la confusión? ¿En dónde está la confusión? Y si no tienes las respuestas en ese momento, no te preocupes, pero pregunta, porque el que busca encuentra. Y preguntar es buscar. Y buscar con conciencia y haciendo la pregunta, incluso hasta pregunta en voz alta, vas a llenarte tú de conciencia más y vas a atraer las respuestas. Tu mente subconsciente, aunque tú te estés preguntando y te estés cuestionando, tu mente subconsciente lo que va a hacer es tratar de buscar las respuestas, aliada con tu espíritu. O sea, puedes decir, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tengo? ¿Cuáles son las dos opciones que tengo cuando tengo esta confusión? ¿Cuáles son las opciones que se me presentan? ¿Y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas
de la opción A y de la opción B. Entonces, esta es la respuesta última que te quiero dar. ¿Qué está pasando cuando eres consciente y te preguntas y iluminas? Eso es exactamente lo que está pasando. Estás iluminando la oscuridad con las preguntas. Estás deshaciendo el problema. Estás desanudando la confusión. Es como un nudo ahí, toda una maraña de cosas. Estás iluminando, estás resolviendo la encrucijada, estás analizando. ¿Y eso cómo se llama en la vida? Estás, primero experimentas, o sea, primero expresaste, porque obviamente tuviste toda esta expresión al actuar o al hacer esa cosa que hiciste que te causó toda esa confusión, o al pensar o al sentir. Estás haciendo, o sea, estás teniendo una experimentación y luego estás haciendo, o sea, en esa experimentación estás haciendo un análisis, estás iluminando la cosa, la confusión, el problema, y luego ahí, a lo mejor no es en el momento, justo despuesito de hacer el análisis, a lo mejor tardas días o horas, o a lo mejor es luego, pero lo que puede pasar es que tengas una síntesis, o sea, que integres y entiendas qué pasó. ¿Y qué está pasando ahí? Estás creciendo y por lo tanto estás ascendiendo a otro nivel. Estás trascendiendo, que es lo que todo el tiempo está pasando en el universo. En el universo, básicamente, siempre están pasando 4 cosas que son como los pilares del proceso creativo. Y el proceso creativo está en el universo más universal, o sea, en el macrocosmos, y también está pasando en el microcosmos, incluso hasta en los átomos está pasando esto. Es un proceso de 4 cosas, que no quiere decir que vaya en ese orden, pero es un proceso que son 4 pilares fundamentales, como si fuera un edificio, pero que son los cimientos, son los fundamentos, están abajo, deteniendo toda la construcción de la vida, de toda la creación, y son expresión, experimentación, integración y trascendencia. Entonces, por eso te digo que lo primero que te surge, que es de lo que nos damos cuenta más rápido, que es un pensamiento negativo, puede ser así suelto, pero a lo mejor en el fondo, estás pasando por una encrucijada y va a llegar un momento en que ya no puedes avanzar porque te vas a tener que enfrentar a la decisión. Y entonces es muy probable que haya confusión. A lo mejor si lo tienes claro, pues genial, es una bendición, maravilloso, te quedó clarísimo, vas, tomas la decisión y pues se acabó, no hubo mayor problema. A lo mejor pues te dio algo de emoción o hubo ahí 2, 3 traspiés, pero no pasó a más. Pero cuando tienes una confusión en donde no puedes decidir por algo, es que está más arraigado el problema. Y otra vez vas a volver a pasar por esto mismo de expresión, experimentación, integración y trascendencia. Entonces, cuando observas, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de integrar, porque ya tuviste esa experiencia y ya te llevó hasta la encrucijada, hasta donde tienes que ser tu punto de inflexión y tienes que reflexionar y tienes que observar qué está pasando y tienes que decidir. Tienes que decidir porque tienes que dar, o es ciclarte o hacer una espiral descendente o es hacer una espiral ascendente. Es como una escalera, pero una escalera que todo el tiempo está en espiral ascendente. Es una escalera de espiral ascendente. El crecimiento, la trascendencia. ¿Y qué es lo que estamos buscando? El universo que está buscando expandirse, crecer, nosotros también. Entonces, tanto el universo como el ser humano en lo individual, o sea, el universo en general, cualquier creación va a tener este proceso. Fíjense cómo nuestro calendario, nuestro tiempo románico, no sé, de enero a diciembre, o nuestro calendario, pues,
o las etapas del año, primavera, verano, otoño, invierno, las puedes relacionar con eso, con que se expresa, por ejemplo, la primavera, ¿no? Todo brota, después verano, pues hay una experimentación, y luego en el otoño hay una integración, se vuelven a integrar las hojas de los árboles secas a la tierra y se reciclan y tal, y luego hay una trascendencia en la parte del invierno, a lo mejor es una transición para volver a empezar el año. En el proceso creativo, en el camino del guerrero, en el viaje del héroe, ve cualquier historia. Yo estoy haciendo ahorita el musical del Rey León. Entonces en el Rey León pasa lo mismo. O sea, hay una expresión, ¿no? De que el rey tuvo a su hijo con su leona, tuvieron a Simba, a su bebé. Después Simba pues crece y experimenta la vida. Pues ya sabemos la historia que pasa, hay todo un drama ahí. Crece, tiene toda esa experimentación, le suceden cosas muy fuertes y ¿qué tiene que hacer? Después tiene que integrar todo porque se da cuenta que tiene que recuperar él como hijo del rey, tiene que regresar a la tierra y recuperar el trono. A lo mejor soy un spoiler, ahí ya les spoileé toda la historia. Vean esa historia, pero bueno, cualquier historia que vean, fíjate lo que te voy a decir, cualquier historia que veas de superhéroes o de la guerra de las galaxias, eso, tiene este ciclo porque es la historia, es la vida, ¿vale? Expresar, experimentar, o sea, en la vida de nosotros como bebés, ¿qué hacemos? Nacemos, pues sale la vida como expresión en forma de un bebé, que somos nosotros chiquitos, pequeñitos, y nos estamos expresando. Y luego tenemos que caminar, experimentar, y entonces empezamos a tener etapas de crecimiento, hasta que llega un punto en que tenemos que ser conscientes y tenemos que ser adultos, a lo mejor emanciparnos de casa de nuestros padres, ser independientes económicamente. Y llega un momento, un punto clave que nos damos cuenta que la vida o nos pasa o nosotros la dirigimos y a lo mejor hay un gran cambio en nuestras vidas y entonces ahí es cuando tenemos una integración de todo y todo cobra sentido, o a lo mejor pasamos por una experiencia de muerte, o sea, de cercana a la muerte, o una experiencia muy fuerte que nos hace tener ese punto de inflexión. Eso lo integramos y ¿qué pasa? Trascendemos y luego ya vamos a otra etapa de nuestra vida, ¿no? O sea, el camino del guerrero, el viaje del héroe, este despertar que estás teniendo, la vida, cualquier ciclo que vivamos, cualquier proceso, va a tener estos pilares fundamentales. No quiere decir que vaya así en ese orden, puede ser que se exprese y que en el mismo tiempo esté sintetizando, esté integrando, a lo mejor tiene una expresión y de pronto ya está siendo trascendencia, ¿vale? Pero que sepas que estamos todo el tiempo creciendo, estamos integrando, estamos experimentando, estamos expresando y estamos volviendo a integrar, volviendo a trascender. Y entonces cada etapa que volvemos a experimentar, a expresar, a integrar toda la experiencia, cada vez que tenemos integrada una experiencia, vamos a dar pasos hacia arriba o hacia abajo, vamos a romper patrones y vamos a trascenderlos. ¿Y qué va a pasar? Que cada vez nos vamos a ir más ligeritos. ¿Por qué? Porque cuando vas aprendiendo y vas trascendiendo, es como si se te quitara un peso de encima. Como si resolvieras. Es como esa escultura del David que va haciendo la escultura, porque antes era una piedra. Entonces se va quitando capas de encima y va siendo tú. Lo que tú se supone que viniste a ser, a hacer, a saber, a tener. Bueno, este es el mensaje de hoy. Así que cuando tengas un pensamiento negativo, no lo termines, inviértelo inmediatamente. Y segundo, cuando tengas una confusión, sé consciente de que está bien que estés teniendo esa conciencia de que hay una confusión en tu vida. Y ahora, incluso aléjala un poquito más, vela en perspectiva, o sea, date tiempo de observarla y practica esto que te digo de cuestionar, o sea, haz preguntas para llenar los vacíos y no atraer
espíritus que no quieres. Ajá, porque cuando le metes miedo a algo, inconsciente o conscientemente, vas a atraer espíritus de miedo. Oh, sí. Entonces, en lugar del miedo, a lo mejor ahorita dijiste, ay, entonces no manches, no me metas miedo. No, es para que sepas que todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de pensar que tenemos miedo para vivir una experiencia o algo, a ver, ¿qué es lo que a qué le temo? Bueno, pues a este viaje, pues que no me vaya bien, que yo qué sé, en la aduana, que no encuentre el boleto, que se me haga tarde, que pierda el avión. Todas esas cositas las hacemos inconscientemente. Pues ilumínalas, cáchalas, no dejes que se escondan, o sea, agárralas con las manos en la masa y ilumínalas y dices, ya te caché. Di así, te caché y no voy a dejar, no voy a permitir, no lo voy a permitir. Entonces, di, por ejemplo, todo va a estar bien, todo está bien en mi mundo, maravillas están sucediendo en mi mundo ahora. O sea, tienes que invertir ese pensamiento que te está llegando de miedo o de inseguridad o de odio o de envidia. Tienes que invertirlo inmediatamente, poner una palabra positiva en su lugar. Segunda tecnología, y que te des cuenta de que la confusión es buena y que hagas estas preguntas, que llenes ese espacio vacío con las preguntas para que puedas escuchar a tu mente supraconsciente. Ahora este es el espíritu de sabiduría que te va a llegar con las respuestas, pero deja las preguntas, ya te llegarán poco a poco las respuestas y escucha, o sea, estate atento y escríbelas, porque es muy importante escribir y tomar acción en consecuencia. Y lo que yo recomiendo cuando escribas es que agarres tu agenda y planifiques y que no dejes vacíos, que planifiques. O sea, llena tu día de cosas que hacer, que no te distraigas, para que crezcas, para que experimentes, para que integres y para que trasciendas y al siguiente día otra vez y otro día y otra planificación y más observación y más estar alerta y más cuestionarte y más no dejar que no termines los pensamientos negativos, inviértelos inmediatamente y cuando observas, tu espíritu sabio es quien está haciendo es como si se separara de la confusión. Tu espíritu de sabiduría que fue consciente de la confusión es como que está haciendo esta separación y eso es positivo, porque ya no te estás identificando con la confusión, sino que la confusión surgió por algo y lo tienes que observar y lo tienes que analizar, lo tienes que iluminar y lo tienes que abrir y lo tienes que diseccionar y cuando ya entiendas todo, integras, das gracias, aprendes y a otro escalón, al siguiente nivel, a trascender. Entonces, para manifestar estas dos tecnologías, practícalas, hazlas por 21 días, cada día, cada día, cada día. Este es el reto de hoy, que tengas esta espiral ascendente del proceso creativo. Este es el proceso creativo por excelencia, la espiral ascendente. Te quiero mucho, deseo que tengas una feliz manifestación, que te des cuenta, que observes tu confusión, que observes que es positivo, que seas consciente de que estás llegando a un punto de inflexión. Te deseo un proceso creativo súper divertido, ríete mucho, come bien, respira profundamente, inhala y exhala por la nariz y te mando un gran abrazo, nos vemos en el próximo video y te quiero invitar a mi entrenamiento de Invictus, que estoy haciendo este entrenamiento con personas a nivel personal, las que les interesa a nivel personal y también en grupo y ya empezamos este sábado 8 de junio. Entonces te quedan hoy jueves y mañana viernes para anotarte, apúntate, intégrate a esta comunidad que estamos trabajando por esta espiral ascendente del proceso creativo porque cada vez más somos seres creativos, conscientes, manifestando nuestros sueños. Y tú también puedes ser una de esas personas. Te quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.